Hola amigos, buenos días. Hoy nos encontramos en las instalaciones del Campus New Holland en Segovia para mostrarles y explicarles más a fondo una de las series más importantes de tractores en la gama New Holland, que es la serie T7. Pero en primer lugar me presento, mi nombre es Álvaro y trabajo dentro del departamento de marketing de New Holland, un poco llevando el producto de tractores de media y alta potencia, es decir, las series T6, T7 y T8. Antes de empezar con la explicación de la serie T7, nos gustaría también comentarles y explicarles un poco dónde estamos. Estamos en el centro de formación de New Holland, en el cual se forma a nuestra red de concesionarios, pero no solo eso, sino que por aquí pasan al año entre 1.500 y 2.000 personas para probar un tractor, probar una cosechadora o explicarle los servicios que New Holland puede prestarle en sus trabajos de día a día. Por eso es la casa de los clientes. Y también estamos preparados para recibir a las escuelas universitarias, escuelas de capacitación, así como otros organismos que se muestren interesados en utilizar estas instalaciones. Tenemos una sala preparada totalmente para explicaciones teóricas en aula, y por otro lado también estamos más que preparados para poder trabajar en una extensión de unas 5 hectáreas para poder trabajar con los tractores, ver sus capacidades y sus beneficios a la hora de su trabajo del día a día. Y todo ello pues en un entorno incomparable como este de la zona de Segovia, en Peñarrúber del Pirón. Por lo tanto, cualquier requerimiento que puedan tener, pónganse en contacto con el concesionario de su zona y estaremos encantados de recibirles cuando sea necesario y cuando les convenga. Aquí tenemos, como veis, pues una muestra de los productos que solemos tener en el campus. Tenemos pues una cosechadora, en este caso de la gama media, de la serie CX. También tenemos tractores especialistas, tractores fruteros, que también solemos tener alguna muestra por aquí por el campus. Y al fin y al cabo, pues una muestra de cada producto que les podemos ofrecer en la gama New Holland y que pueden venir a conocer más a fondo. Ahora bien, si quieren conocer más sobre las cosechadoras y en este concreto de la serie CX, Juan Mari se lo explica. Y por otro lado, si quieren conocer más sobre los tractores especialistas, los tractores fruteros, pues Rafa se lo puede explicar. Ya nos encontramos delante de un tractor de la serie T7, en concreto delante de un T7 210 Autocommand edición Blue Power, que está dentro de la serie T7, como bien hemos comentado, con potencias comprendidas entre los 125 caballos y los 270 caballos del modelo más potente, siempre hablando de potencia máxima con gestión de potencia del motor. ¿Dónde podríamos englobar este tipo de tractores? Bueno, pues este tipo de tractores tienen cabida para agricultores cerealistas generalistas, así como para aquellas empresas de servicios y contratistas que utilicen el tractor para gran variedad de aplicaciones, ya sean tanto para labores de tiro como para labores de transporte a alta velocidad. Una de las primeras características que diferencian en los 9 modelos de los que se compone la gama son su diferenciación en función de la distancia entre ejes. Tenemos una distancia entre ejes estándar, en la cual el tractor pues, es un tractor más enfocado para labores de todo tipo, un tractor más polivalente, y quizá los tractores con mayor distancia entre ejes, que a su vez son los tractores más potentes, están más enfocados a labores de tiro y a labores de transporte con cargas muy pesadas en su trasera. También cabe destacar fundamentalmente 3 puntos, de los cuales iremos hablando a continuación más detenidamente, pero queremos adelantarlo. Son el motor SCR con tecnología basada en la urea, con tratamiento de los gases de escape basado en la urea, la gran variedad de transmisiones adaptadas a cada una de las aplicaciones específicas de cada agricultor, y por último las soluciones de guiado integrado o guiado asistido que se pueden implementar en este tipo de tractores para al fin ser lo más eficientes posibles en las labores del día a día. Ahora vamos a pasar, por lo tanto, a ver sección por sección, ver sus características y conocer más de estos tractores y sus beneficios a la hora de trasladarlos a sus aplicaciones de su explotación específica. Bueno, la primera parte fundamental en un tractor, y su corazón, por supuesto, es la unidad de potencia. Estamos hablando del motor. En el caso de los motores de la serie T7, hablamos de un motor NEF diseñado específicamente para el ámbito agrícola, cuya cilindrada es de 6,8 litros y su inyección, como podéis entender, es una inyección common rail de alta presión.
¿Cuáles son las ventajas de esta tecnología que ya fue desarrollada por Fiat allá por los años 80 e implementada por primera vez en un tractor agrícola en el año 2004 con el TSA? Bueno, pues la mayor presión de inyección nos permite tener una mayor economía de combustible y por otro lado también conseguir una menor sonoridad del motor, con lo cual la cabina es mucho más silenciosa. ¿Cuáles son otras de las características de este motor? Bueno, como podéis ver, se trata de un motor estructural, no tiene ningún chasis ni ningún elemento portante, sino que es el propio motor el que autoporta y el que soporta todas las cargas que pueda tener. Está específicamente diseñado para ello y una de las ventajas que esto nos proporciona es conseguir un mayor ángulo de giro que tan importante es en labores en cabecera o en zonas donde la maniobrabilidad es un valor importante. Otra cuestión importante de no tener elementos que porten al motor es la refrigeración natural que tiene el propio motor, ya que al no tener ningún elemento que dificulte la salida del calor generado por el propio motor, no resulta en la necesidad de necesitar un mayor paquete de refrigeración en la parte delantera del motor. Por último, otra de las características también importantes, que hablaremos ahora más detalladamente, es el sistema de tratamiento de los gases de escape, que tan de moda está en la actualidad y que tan importante es a la hora de adquirir un tractor a día de hoy. En este caso nos encontramos con un motor que trata los gases de escape con el sistema basado en la urea, un sistema SCR, el cual pues ha demostrado ya sus ventajas y sus beneficios, tanto en el sector de aplicaciones de carretera como en el sector agrícola en aplicaciones de fuera de carretera. Ya son más de 350.000 motores fabricados por nuestro proveedor de unidades de potencia, FPT, que han demostrado la eficiencia y la fiabilidad de esta tecnología a la hora de realizar las aplicaciones tanto en el ámbito agrícola como en el ámbito de aplicaciones de carretera, ya sea camiones, autobuses, etcétera, etcétera. Como hemos comentado, una de las características clave de los tractores de la serie T7 es el motor equipado con tecnología SCR para cumplir la normativa de emisiones actual. Lo primero que tiene que quedar claro es que la normativa de emisiones es algo impuesto y esta normativa obliga a los fabricantes a adaptarse desde el punto de vista del motor para cumplir una serie de límites de emisiones de gases contaminantes. En el caso de la normativa de emisiones Tier 4A, pues se trata de los óxidos de nitrógeno y de las partículas sin quemadas, es decir, el humo negro que sale por el tubo de escape cuando pegamos un acelerón, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cómo solventa New Holland esta normativa de emisiones? Pues introduciendo la tecnología SCR basada en la urea para el tratamiento de gases de escape. ¿De dónde procede esta tecnología? Pues esta tecnología procede del sector de automóviles con aplicaciones en carretera, ya sea de camiones y autobuses, de la cual tenemos la ventaja de beneficiarnos gracias a estar dentro de un gran grupo como es el grupo Fiat, que tiene su propio proveedor de motores, en este caso FPT, que ya con anterioridad, ya hace ya casi 10 años, ya empezó a fabricar motores con tecnología SCR para aplicaciones de carretera, para camiones y para autobuses en este caso. Y luego la hemos trasladado con éxito ya desde hace 2-3 años al ámbito agrícola en tractores de media alta potencia. En este caso pues estábamos hablando de la serie T7. ¿En qué consiste en pocas palabras? Pues esta tecnología se basa en introducir un sistema siempre fuera del motor que va a tratar todos los gases de escape, ya sean muchos o pocos, procedentes del propio motor. Es decir, el motor va a trabajar para desarrollar la máxima potencia y el par motor máximo necesario, que es para lo que se diseña la unidad de potencia, y podrá contaminar más o menos, que ya será un sistema posterior el que trate esos gases de escape. Por lo tanto, el motor consume el gasoil estrictamente necesario, ya que siempre respira aire 100% limpio, y vamos a desarrollar la máxima potencia posible con el mínimo consumo necesario, ¿de acuerdo? Esa es la característica fundamental, pero derivadas de estas pues hay muchas más, porque el tener todo el sistema de tratamiento de gases fuera del motor no implica que tengas que meter otros sistemas dentro de la propia estructura de la unidad de potencia
ya sean recirculaciones de gases, ya sean inyectores adicionales para regenerar filtros de partículas de otras tecnologías existentes para cumplir la normativa, sino que es un motor convencional desarrollado para generar la máxima potencia, y que contamine más, contamine menos, da un poco igual, ya que será un sistema adicional fuera de motor el que trate esos gases de escape y nos haga cumplir la normativa de emisiones. Ahora vamos a pasar a explicar muy brevemente en qué consiste el sistema de tratamiento de los gases de escape, el sistema SCR, como he comentado antes, basado en la urea. Es un sistema muy sencillito, siempre trabaja independientemente de la unidad de potencia del motor, con lo cual las características del mismo no se ven afectadas por ningún tratamiento de gases de escape. Como veis, bueno, aquí tenemos la turbina de escape del turbo, el colector de escape, y aquí podéis ver justo debajo de estas tapas está el catalizador SCR, en el cual se produce una reacción química que reduce los gases de escape y los transforma en unos gases que están permitidos por la legislación europea, ¿de acuerdo? Básicamente consiste en un catalizador en el cual se produce una reacción química entre ese segundo fluido, que es la urea, y los óxidos de nitrógeno producidos por el motor. Podréis decir, efectivamente hay que introducir un segundo fluido adicional y eso tendrá un coste adicional. Nada más lejos de la realidad, esto no es así, sino que fruto de la introducción de este sistema de tratamiento de gases, el motor no va a consumir mayor cantidad de combustible debido a la recirculación que sería necesaria en otros sistemas, y se produce un ahorro de combustible de entre un 10 y un 15%. Eso traducido a un caso real de un tractor como este, pues de unos 165 caballos de potencia nominal, trabajando con él 1000 horas al año en labores de mucha carga, comparándolo con tecnologías basadas en la recirculación de gases de escape y con filtro de partículas para cumplir la normativa de emisiones, estamos hablando de un ahorro de combustible anual a las 1000 horas de unos 4.000 y 5.000 euros en un tractor de una potencia media de 165 caballos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cliente adicionalmente o el agricultor adicionalmente? Pues únicamente hay que introducir urea en su depósito específico. En cada 2 veces que repostamos el depósito de combustible, uno de urea, o incluso normalmente en nuestras condiciones más específicas en nuestro mercado aquí en España, podemos llegar a decir que esta relación de repostajes puede subir a 3 depósitos de combustible por cada depósito de urea. Ahora nos encontramos en el lado frío del motor, en el cual se alojan tanto los colectores de admisión como el sistema de inyección Common Rail, con el fin de que el gasoil esté a la menor temperatura posible y la combustión sea a su vez lo más eficiente posible, sin necesidad de tener ningún refrigerador adicional para bajar la temperatura del gasoil antes de su entrada en la cámara de combustión. Asimismo, otra de las ventajas derivadas de tener la tecnología SCR es la implementación de un sistema de refrigeración con dimensiones comedidas, sin necesidad de introducir mayor superficie o área de refrigeración para poder bajar la temperatura de los elementos que el motor tiene que implementar en tecnologías basadas en la recirculación de gases de escape. Como veis, es un sistema de dimensiones muy comedidas que permite refrigerar pues, los componentes principales de un motor, la propia carcasa del motor, el aceite de la transmisión, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del mantenimiento, bueno, pues ya lo podéis ver, es un mantenimiento muy sencillo, son parrillas extraíbles, las cuales te permiten limpiar en el caso de que sea necesario realizar este mantenimiento a través de caudal de aire con una pistola de aire, ¿de acuerdo? Asimismo, también se trata de radiadores de celdas muy abiertas, pero que tienen mucha superficie, tienen mucho área, lo cual permite que el polvo que pueda introducirse a través de las calandras del propio tractor pueda echarse hacia atrás con el propio aire que naturalmente entra a través de las propias parrillas. Aún así, si las labores que se realizan son en ambientes muy polvorientos, que pueda haber mucha paja, mucho tamo, por ejemplo en labores de empacado, existe una opción dentro del paquete de refrigeración que es el ventilador reversible, el cual nos permite durante un tiempo determinado variar el flujo de aire de atrás hacia adelante con el fin de limpiar de polvo y paja todo el sistema de refrigeración mientras se está trabajando en las labores habituales.
Otra de las ventajas derivadas de implementar el sistema SCR es son los mayores intervalos de mantenimiento que presentamos en tractores de la serie T7. Hasta 600 horas de trabajo para cambiar el aceite de motor, ¿de acuerdo? No es necesario además introducir ningún aceite especial, con un aceite de tipos minerales más que suficiente, y es tan fácil como venirse al lado frío del motor, como comentábamos antes, y a través de por un lado de la mirilla de nivel del aceite o a través del tapón de desahogue del aceite, realizar los mantenimientos adecuados. Asimismo, pues las labores de mantenimiento del filtro de aire son muy sencillitas y bueno, todo, como veis, está muy a la mano y sin necesidad de extraer ningún tipo de tapa adicional ni de tapa lateral. Ahora nos encontramos en otra de las características clave de los tractores de la serie T7, que es la cabina. Al fin y al cabo, el lugar donde se encuentra el operador muchas horas de trabajo a lo largo del día. ¿Cuáles son las características fundamentales? Bueno, pues la primera de ellas es la visibilidad propia de una cabina de 4 postes, visibilidad de 360 grados, en la cual no se te puede escapar ningún detalle, ya sea a los laterales, ya sea en la parte frontal, ya sea en la parte trasera. La visibilidad es más que sobresaliente. Asimismo, para aquellos tractores que vayan a realizar labores con pala, tenemos disponible un techo de alta visibilidad que nos permite la visión sin obstrucciones de la pala cuando se encuentra en su posición más elevada. También en relación con la cabina, pues en casi todos los tractores de la serie T7, por no decir en todos, vienen equipados con un sistema de suspensión mecánico muy sencillito, pero a la vez muy eficiente, ya que permite ajustar según las necesidades del operador en 5 posiciones la mayor o menor dureza para que la ergonomía y comodidad sea la mayor posible en las labores pues en campo, ya sea en campo o en transporte, ¿de acuerdo? Todo esto pues no sería nada sin tener un asiento acorde a las necesidades. Todos los asientos, desde el más básico, están equipados con suspensión de aire, suspensión neumática, y podemos llegar a tener asientos de alta gama en los cuales podemos introducir características tales como calefacción en aquellos lugares donde el frío invernal sea una de las condiciones más extremas. Incluso para aquellos que buscan un punto de diferenciación, podemos equipar tanto el asiento del operador como el asiento del acompañante con tapas de cuero. Y eso en cuanto a comodidad y visibilidad de la cabina. Si pasamos por otro lado a ver todo el tema de controles, tenemos que diferenciar entre dos tipos de reposabrazos dentro de la serie T7. Tenemos por un lado el reposabrazos clásico, es un reposabrazos más tradicional, y por otro lado pues tenemos el reposabrazos Sidewinder, que es el reposabrazos que estamos mostrando ahora mismo. Reposabrazos Sidewinder, que como podéis ver pues también implementa otras características avanzadas, tales como el monitor IntelliView, que en el caso de los tractores T7 informa muy detalladamente de todo lo que está pasando en el tractor e incluso de lo que puede estar pasando en el apero, ya que puede contar y cuenta en muchos de los casos con la conexión ISOBUS. Conexión ISOBUS que nos hace controlar y manejar en algunos casos el apero que con el que estamos trabajando en ese momento en concreto. Una característica importante de este monitor es que es informativo, es decir, no tienes que acceder a él para manejar o configurar las distintas funciones del tractor, sino que únicamente lo que hace es informar de todos los parámetros de funcionamiento del tractor y manejar algunas funciones básicas que también se pueden manejar sin necesidad de tener el monitor en funcionamiento, ¿de acuerdo? Otras características adicionales que nos permite este monitor, como también hablaremos más adelante, es introducir los sistemas de guiado propios de New Holland en la propia pantalla. Hablamos del sistema de guiado integrado IntelliSteer, ¿de acuerdo? ¿Qué ventaja se consigue con esto? Pues no tener monitores adicionales en la cabina del tractor para comandar funciones tales como el guiado integrado y que pueden obstruir la visión lateral del entorno de trabajo. Asimismo también se pueden montar cámaras, se pueden montar otros dispositivos en las cuales el monitor pues es pieza clave para los tractores y demandas actuales. La ergonomía es una de las características que definen a los tractores New Holland, y en este caso el reposabrazos Sidewinder es un claro ejemplo de ello. Aquí podéis ver, bueno,
todos los controles dentro del reposabrazos y están situados de manera ergonómica y en función de las necesidades o de cuántos son usados a lo largo del día de trabajo. En primer lugar tenemos la palanca principal, en la cual, como veis, se agrupan todos los controles que vamos a utilizar casi en cada vuelta de Besana, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en color naranja, que son los colores, el color que delimita los controles de la transmisión, tenemos el inversor de la marcha, tenemos los cambios de marcha en el caso de que el tractor esté equipado con una transmisión convencional o Power Shift, tenemos los modos automáticos o control de crucero en función de la transmisión también que equipemos, y tendremos una ruleta adicional si el tractor que estamos explicando se trata de una transmisión continua, ¿de acuerdo? Además hay otra serie de controles adicionales que suelen utilizarse en cada Besana, en cada giro en cabecera, como son la subida y bajada del elevador trasero, también posibilidad de subir y bajar el elevador delantero en el caso de que esté equipado el tractor con él, el manejo de hasta 2 distribuidores, y en el caso de que el tractor esté equipado con sistema de guía integrado, la conexión y desconexión del mismo a la vez que salimos o entramos en la Besana, ¿de acuerdo? En el caso de que estemos hablando de un tractor con transmisión continua, esta palanca también nos va a permitir variar la velocidad y incluso el sentido de la marcha, ¿de acuerdo? Mediante el sistema de control proporcional de la fuerza. Otros sistemas que están dentro del reposabrazos, pues tenemos un joystick electrónico que puede llegar a comandar hasta 4 distribuidores y, por supuesto, contamos con el sistema de elevador y control del elevador trasero de tipo electrónico, el cual nos permite realizar un control de posición, un control de esfuerzo o un control mixto acorde a cada una de las necesidades de cada cliente y del apero con el que estemos trabajando. También podemos ver aquí situadas las levas de los distribuidores electrónicos, las cuales están situadas estratégicamente para poder funcionar, sobre todo cuando trabajamos con aperos con muchas necesidades hidráulicas, y a la vez están situados de tal forma que cuando giramos hacia detrás, la posición de los dedos de la mano está situada estratégicamente para poder accionar la demanda hidráulica del apero a la vez que estamos mirando la situación del propio apero, ¿de acuerdo? Se puede equipar hasta 5 distribuidores traseros que se pueden todos manejar a través de las 4 levas que, como veis, están identificadas estratégicamente con un color para que no haya ningún tipo de equivocación a la hora de introducir los latiguillos en las boquillas traseras. Luego más atrás podéis ver este otro panel de instrumentos, el cual agrupa todas las funciones que normalmente vamos a utilizar o vamos a accionar una vez al día y ya no vamos a volver a tocar. Por ejemplo, tenemos la conexión de la doble tracción y la conexión del bloqueo del diferencial, que a su vez se subdivide en 2 tipos de conexión: conexión manual, es decir, siempre conectado, o conexión automática. ¿Esto qué quiere decir? Pues que dependiendo de distintos parámetros, ya sea con el radio de giro, ya sea con la posición del elevador o con otros parámetros de funcionamiento, la doble tracción y el bloqueo del diferencial se van a conectar y desconectar en función de las necesidades, ¿de acuerdo? Ahora bien, la tracción y el diferencial lo vamos a conectar y desconectar una vez al día y luego va a estar conectado durante toda la fase de trabajo. Asimismo, como veis, también hay otros controles pintados en color naranja, es decir, debidos a la transmisión. De estos 2 controles frontales vamos a hablar cuando hablemos de la transmisión continua, de la transmisión autocommand, pero estos controles en naranja sí que son comunes a cualquier tractor equipado con reposabrazos iWinder. Al fin y al cabo, pues es un control de revoluciones del motor en el cual nos permite fijar unas revoluciones concretas para determinados trabajos, sobre todo para labores a la toma de fuerza. Pues vamos trabajando con una empagadora, este sistema nos permite fielmente seguir unas revoluciones de motor fijas. Otros controles que pueden existir, bueno, pues tenemos el sistema de secuencia de giros en cabecera, en el cual grabamos las operaciones más típicas en cabecera y solo pulsando un botón situado en la palanca principal de control vamos a reproducir toda la secuencia de giro que hayamos grabado con anterioridad, teniendo en cuenta estos botones.
Otros controles adicionales, pues bueno, la toma de fuerza automática, que nos permite desconectar y conectar la toma de fuerza cuando sube y baja el elevador respectivamente, así evitamos daños en los componentes de la transmisión cardánica, así como en el apero que accionamos. También tenemos posibilidad de implementar un control de patinaje configurando el tractor con un radar, lo cual nos permite modificar la posición del elevador cuando se sobrepasa un determinado valor de patinaje determinado, y también nos va a permitir este panel de controles realizar la conexión de aperos traseros de manera muy fina, es decir, en aquellos aperos que necesitamos una conexión muy específica, pues podemos modificar la posición del elevador de manera muy concreta con estos controles. En el reposabrazos Sidewinder se alojan dentro del mismo también los accionamientos de la toma de fuerza, tanto trasera como delantera, en el caso de que el tractor esté equipado con esta característica. Es muy sencillo, únicamente hay que pulsar las dos setas hacia arriba y la toma de fuerza, las tomas de fuerza quedarán accionadas. En el caso de que haya que desconectarla, ya sea por la labor normal o sea por una situación de emergencia, únicamente hay que pulsar hacia abajo y ambas tomas de fuerza se desconectan automáticamente, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos de regímenes de toma de fuerza nos podemos encontrar? Bueno, pues todo el abanico de regímenes de toma de fuerza posibles, es decir, 540, 540 eco, 1000 y 1000 eco, y el cambio de régimen entre un régimen y otro se realiza de manera mecánica, como es en este caso, de un régimen a otro de la toma de fuerza, o en el caso de dotaciones superiores, en el caso de los tractores de gran distancia entre ejes, hay posibilidad de equipar el tractor con un selector electrónico que nos permite cambiar con una simple ruleta entre un régimen y otro, ¿de acuerdo? Debajo del reposabrazos acolchado también podemos encontrar una serie de elementos adicionales que controlan, en el caso de estas tres ruletas traseras, controlan el elevador trasero, tanto la altura máxima que queremos que consiga el apero cuando lo elevamos, la velocidad de bajada para poder adecuarla a qué tipo de apero. Cuanto más pesado es el apero, se recomienda que la velocidad de bajada sea la menor posible para evitar golpes y daños en el apero y en el propio tractor, y también la sensibilidad del apero, en la sensibilidad del elevador. En este caso, lo que vamos a permitir es que el apero regule más o menos deprisa cuál es la profundidad en función de los ajustes que hemos realizado en los controles de posición y de tiro en el elevador electrónico. En este caso hemos hablado de que tenemos equipado el tractor con distribuidores electrónicos, tenemos una tecla para configurar el caudal e incluso temporizar los distribuidores traseros. Este tractor en concreto también está equipado con sistema de radar, con lo cual podemos con esta ruletita modificar el porcentaje de deslizamiento permitido antes de que el elevador modifique su posición, así como tenemos el control de posición del elevador delantero. En este caso, que el tractor viene equipado con el elevador delantero, modificamos la posición del mismo con esta ruletita que está situado debajo del reposabrazos acolchado, ¿de acuerdo? Son parámetros que también se fijan una vez al día y luego pues los mantenemos normalmente invariables a lo largo de nuestra jornada de trabajo. Por otro lado, tenemos también el acelerador de mano, el cual también podemos utilizar para algunos tipos de labores. Y por último, una característica importante, porque la ergonomía, como hemos dicho, es una característica importante en estos tractores, tenemos la posibilidad de ajuste de posición del reposabrazos dependiendo del tipo de operador que vaya a utilizar el tractor, ¿de acuerdo? Esta es, digamos, las características básicas del reposabrazos Sidewinder. Y una de las cosas que tenemos que tener también clara son los pequeños detalles, ¿de acuerdo? Hablábamos antes de la diferenciación por colores de los distribuidores, también de las modificaciones o ajustes que podemos hacer del motor, de la transmisión, etcétera, etcétera. Todo está determinado por colores. Color naranja es transmisión, color azul pues ya estamos hablando de ejes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y como también estamos hablando de pequeños detalles, si nos fijamos, hablando de nuevo de la palanca multifunción, os podéis fijar que los controles están situados de tal manera que el dedo los recorre modificando la posición de arco natural del propio dedo. Es decir, si hacemos el recorrido natural del dedo,
podemos encontrarnos con todos los controles que vamos a utilizar en cada vuelta en cabecera, ¿de acuerdo? En cada vuelta en cabecera vamos a subir el elevador, vamos a realizar la inversión, vamos a subir y bajar de marchas, vamos a accionar un distribuidor en la gran parte de los aperos, y todo ello con un solo dedo y siempre teniendo en cuenta que está en el movimiento natural del propio dedo. Todo eso está estudiado, está visto de tal forma que el operador pueda realizar todas estas opciones de la manera más ergonómica posible, ¿de acuerdo? A través de una imagen es difícil también de transmitir, pero la sensibilidad que tenemos en la posición de las teclas del inversor y del elevador es diferente. Esto, de manera inconsciente, lo que nos permite es cambiarle el sentido de la marcha y subir el elevador sin posibilidad de equívocos. Es decir, inconscientemente, cuando ya hemos entrado en el trabajo rutinario con este tractor, vamos a saber inconscientemente que estamos dando al inversor y no estamos dando por equivocación al elevador, simplemente por el tacto y la posición de las teclas de ambas funciones. Pasamos ahora a describir muy brevemente las características del salpicadero de los tractores T7 de New Holland. Como podéis ver, pues bueno, hay una mezcla de indicadores analógicos y digitales que nos dan información precisa de los parámetros fundamentales que tiene el tractor. Por ejemplo, las revoluciones de motor, la temperatura del motor, el nivel de gasolina en el depósito de combustible, y así como hay una serie de indicadores digitales que nos permiten ver distintos parámetros de funcionamiento, ¿de acuerdo? Abajo a la derecha podemos ver el porcentaje de llenado del depósito de urea. En el centro podemos ver una serie de parámetros de toma de fuerza, de régimen de toma de fuerza, de posición del elevador delantero y trasero, de porcentaje de patinaje del radar, así como en el indicador en digital de la parte superior se pueden ver un montón de parámetros que están situados en esta jorobita, que podemos denominarla así, que está situada en el salpicadero, ya sean parámetros de hora de motor, superficie labrada, el rendimiento en hectáreas por hora, incluso la distancia recorrida en el caso, por ejemplo, de que hagamos labores de transporte, ¿de acuerdo? Antes hemos hablado que para tractores equipados con reposabrazos Sidewinder se puede realizar el cambio de dirección tanto en la palanca, ya sea en el botón de inversor, como con la propia palanca si estamos hablando de transmisiones autocommand, de transmisiones continuas. Para todos los tractores, ya sean clásicos o equipados con transmisión continua, siempre vamos a encontrar en la columna de dirección un inversor de la marcha, ¿de acuerdo? Que a su vez tiene una característica también muy importante, que es la de freno de parking, que nos va a incrementar la seguridad cuando el tractor está estacionado, está parado, y tenemos en la parte trasera una carga muy elevada. Este freno de parking nos va a permitir estar más seguros en ese tipo de condiciones. Y como también, como hablábamos antes, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, podéis aquí ver en este tractor que está equipado con un volante forrado en piel. Es otra de las características que el tractor puede equipar y que pues le dan un punto más en lo que se refiere a ergonomía y a diferenciación frente a otro tipo de tractores. Ahora vamos a pasar a comentar y a explicar los pormenores de otra de las partes fundamentales en el funcionamiento de un tractor, que es la transmisión. Aquí, como podéis ver, pues tenemos una muestra de todas las posibilidades de elección que hay dentro de la serie T7, y en concreto, en primer término, tenemos un tractor con transmisión Power Shift, una transmisión convencional, y más al fondo tenemos un tractor equipado con transmisión continua, con lo cual vamos a pasar a continuación a explicar los pormenores de cada una de las dos transmisiones. Nos encontramos ahora en un tractor de la serie T7 equipado con transmisión convencional, con transmisión Power Shift. Como generalidades podemos decir que las transmisiones Power Shift de los tractores T7 de New Holland están equipados con 18 marchas. Hay una dotación básica de la transmisión con 3 grupos con 6 marchas bajo carga en cada uno de ellos, en los cuales cambiamos de marcha con la tortuga y la liebre situados en la palanca principal. Si queremos subir una marcha, vamos cambiando con la liebre. Si queremos bajar una marcha, vamos cambiando con la tortuga. En la transmisión básica o Range Command
lo que hacemos para cambiar de un grupo a otro, no hace falta pisar embrague nunca, lo que hacemos es pulsar un botón situado en la parte trasera de la palanca y si queremos subir de grupo pulsaremos la liebre, si queremos bajar de grupo pasaremos la tortuga. En el caso de que equipemos una transmisión full power shift, es decir, toda la marcha bajo carga, únicamente habrá que pisar el embrague cuando pongamos en marcha el tractor, y luego ya para pasar de una marcha a otra siempre vamos a poder, pulsando el botón y sin pulsar ningún botón adicional, ni pisar embrague, ni cambiar ningún grupo ni nada por el estilo, vamos a poder cambiar de marcha, que es el caso que estamos viendo en el monitor, ¿de acuerdo? Todo esto son marchas bajo carga, una transmisión convencional, el operador se hace cargo, por así decirlo, del régimen del motor y de la marcha que tiene seleccionada para ir a una determinada velocidad. Aún así, la transmisión tiene posibilidad de poder gestionar en cierto modo el cambio de marchas mediante los modos automáticos. La transmisión puede implementar estas características y se pueden aplicar tanto a labores en campo como labores de transporte. Y básicamente lo que hace el tractor es mantener una velocidad determinada y el tractor ya se preocupa de subir y bajar de marchas a un determinado régimen de motor que fijamos cuando pulsamos el botón que hay en la palanca multifunción. Otras características adicionales que se pueden implementar a las transmisiones Power Shift, ya sean semi Power Shift o full Power Shift, son la posibilidad de introducir una marcha adicional, la marcha 19, lo cual nos va a permitir ir a 40 km por hora a menor régimen de motor, con lo cual vamos a economizar en combustible, o bien utilizar esa misma marcha 19 para conseguir mayor velocidad de avance, en este caso pues 50 km por hora, que es la velocidad máxima homologada para tractores agrícolas a día de hoy en el mercado español. Asimismo, también se puede implementar una gama de velocidades superlentas, o lo que se denomina también creeper, que lo que hace es incrementar el número de marchas en 10 para cubrir aquellas necesidades de labores agrícolas que requieren que el tractor vaya a velocidades de metros hora, pues 200 metros hora, 500 metros hora, etcétera, etcétera, que con la transmisión convencional no se pueden llegar a coger. Ahora nos encontramos en un tractor de la serie T7 equipado con transmisión Autocommand, que es la transmisión continua de New Holland. En primer lugar, ¿qué es una transmisión continua? Pues una transmisión continua es una transmisión con infinitas marchas. Es decir, no existen escalonamientos como pueden existir en una transmisión convencional como la que hemos visto anteriormente. Es decir, podemos ir de 0 a la velocidad máxima sin necesidad de cambiar de marcha y sin necesidad de realizar ninguna operación adicional, nada más que en este caso pulsar la palanca hacia adelante o bien a través del pedal de avance que hace las veces del pedal de acelerador. ¿Cuáles son las ventajas de una transmisión continua? Por resumirlas muy deprisa. Pues la primera de ellas es la eficiencia. ¿Por qué la eficiencia? La eficiencia es resultado de que el tractor va a ir siempre a la velocidad que tú le vas a marcar, ya veremos ahora cómo, al mínimo régimen de revoluciones motor posible, con lo cual el consumo siempre va a ser el mínimo. Por otro lado está la comodidad. La comodidad derivada de ir de 0 a la velocidad máxima sin necesidad de pisar embrague en ningún momento, sin necesidad de cambiar de marcha, sin necesidad de cambiar ningún régimen de motor. Y por otro lado la sencillez de determinar en el monitor una determinada velocidad de avance y ya con la palanca o con el pedal de avance automáticamente el tractor se gestiona para ir a esa velocidad. Si hay que dar una característica fundamental de la transmisión continua de nuestro tractor, es que como la gran parte de transmisiones que existen en el mercado está internamente formada por una parte mecánica y una parte hidráulica, y siempre la parte mecánica va a ser la predominante sobre la parte hidráulica, lo cual redunda en menores pérdidas de potencia y mayor ahorro de combustible, ya que siempre nos aseguramos de que la mayor parte de la potencia se transmite a través de la parte mecánica. Al hilo de todo esto, por la configuración también interna de la propia transmisión, hay hasta 4 puntos de eficiencia 100% mecánica, en las cuales la potencia siempre se transmite a través de la rama mecánica sin tener en cuenta la parte hidráulica, lo cual es de gran importancia para incrementar aún más el ahorro de combustible. Además, estos 4 puntos están estratégicamente diseñados para que se adapten a las labores más concretas y más normales en el ámbito agrícola. Otra de las características importantes de este tipo de transmisión continua, en el caso de la transmisión Autocommand,
es el sistema de seguridad de parada activa. ¿En qué consiste el sistema de seguridad de parada activa? Cuando ponemos en marcha el tractor, nos daremos cuenta que, aunque soltemos el embrague, el tractor va a seguir parado. Ese es el sistema de seguridad de parada activa. Es decir, que el tractor, mientras no empujemos la palanca hacia adelante o pisemos el pedal de avance, el tractor no se va a mover en ningún caso, ¿de acuerdo? Esto es de vital importancia, sobre todo en labores de transporte o en labores de ir a una parcela a otra. Cuando el tractor se queda en un cruce esperando a pasar una carretera, por ejemplo, el tractor no se va a mover incluso si no tenemos accionado el pedal del freno. Es importante, sobre todo también, pues con cargas pesadas, si estamos estacionados en un lugar determinado, ¿de acuerdo? Una vez que damos sentido de avance al tractor, como hemos comentado, lo único que tenemos que hacer, ya bien a través del pedal de avance o a través de la palanca, lo que hacemos es empujar la palanca en el sentido de avance que queramos ir. Si queremos ir hacia adelante, empujamos hacia adelante, y cuanto más fuerza apliquemos sobre esa palanca, cuanto más rápido vamos a ir hacia adelante, ¿de acuerdo? Siempre con un límite, ¿eh? En el monitor, como podéis ver, hay 3 memorias de velocidad en las cuales podemos modificar el techo de velocidad máxima que queremos conseguir en esa determinada aplicación. Ese techo se puede modificar con la ruleta que tenemos en la palanca principal de manejo, y lo podemos hacer también sobre la marcha, ¿de acuerdo? Para una mayor polivalencia y una mayor sencillez de manejo. Para pasar de una memoria a otra, que están concebidas para distintos trabajos, pues podemos hacerlo con el botón más y menos de la palanca principal. Para finalizar con la explicación de la transmisión continua, nos queda por mostraros los distintos modos de trabajo que podemos utilizar dentro de este tipo de transmisiones, que a su vez se adecúan a las labores típicas que normalmente hay en el ámbito agrícola. El primer modo que nos encontramos cuando ponemos en marcha el tractor, que se determina en la pantalla con la letra A, es el modo automático, que nos permite ir de 0 a la velocidad máxima que tenemos en la memoria seleccionada, sin necesidad de hacer nada más que empujar la palanca o pisar el pedal de avance. Siempre con velocidad techo, la que hemos determinado en la memoria. Si queremos cambiar la velocidad de la memoria, ya hemos comentado que hay que hacerlo a través de la ruleta. Este modo automático pues se puede utilizar para aplicaciones genéricas de transporte, por ejemplo. Luego tenemos un segundo modo de trabajo, que es el modo control de crucero, determinado en la pantalla con una letra C, que lo que hace el tractor es ir a la velocidad que hemos determinado en la memoria, que esté seleccionada, y va a intentar ir a la velocidad que le hemos determinado al mínimo régimen posible para que el consumo de combustible sea también el mínimo. Esta labor pues es típica pues de labores de campo, que queremos ir a una determinada velocidad sin perder rendimiento, pero por otro lado también que el consumo sea el mínimo posible. Hay un tercer modo, que es el modo toma de fuerza, que única y exclusivamente hay que poner la toma de fuerza en marcha para que este modo se active. ¿Qué conseguimos con esto? Que el régimen de la toma de fuerza se mantenga lo más uniforme posible, por ejemplo 1000 vueltas de toma de fuerza para accionar una empacadora, y luego ya manejaremos el tractor sea con la palanca o con el pedal de avance, ya sea a su vez con modo automático o con modo control de crucero. Ponemos un ejemplo práctico. El modo toma de fuerza junto con el modo automático sería el modo idóneo para una labor con empacadora, porque vamos a mantener el régimen de la toma de fuerza constante, mientras que la velocidad del tractor va a ser variable en función del material que tenemos en el cordón de paja. ¿Y cuándo vamos a utilizar un modo toma de fuerza en conjunto con un modo control de crucero? Pues cuando necesitamos tener un régimen continuo a la toma de fuerza y una velocidad constante del tractor. Por ejemplo, para labores de siembra con una sembradora que necesite régimen continuo de toma de fuerza, y a su vez necesitemos ir a 6 por hora para una correcta dosis del producto. Y luego, por último, tenemos un modo adicional, que es el modo manual, que es el modo quizá menos usado, pero también es importante que sepamos que existe, que se activa pulsando la M en el panel adicional que está sobre el reposabrazos, y en el cual el tractor pasa a ser un tractor convencional con infinitas marchas Power Shift. En este caso,
las pulsaciones, cada pulsación de la palanca es una marcha power shift, y el pedal de avance pasa a ser de nuevo un acelerador en el cual el operador modifica el régimen del motor. Aquí las aplicaciones son más escasas, pero es bueno saber que también existe este cuarto modo de trabajo para tener una noción completa de lo que la transmisión puede llegar a suministrarle. Bueno, ahora nos encontramos en la parte trasera del tractor para seguir desgranando los pormenores de los tractores de la serie T7. Y bueno, como podéis ver, como curiosidad, el tractor está, como veis, empapado en polvo, podemos llamarle, ya que, bueno, no sé, como hemos hablado, nos encontramos dentro del campus y para eso están los tractores aquí, para que en un momento dado, si el que esté interesado en probar el tractor pueda venir y ver cuáles son sus características y cuáles son los beneficios que le puede aportar. Como característica o como elementos principales que podemos ver en la parte trasera, pues en primer lugar podemos hablar del sistema hidráulico. Sistema hidráulico que, dependiendo de la dotación que estemos hablando, tendrá unas características u otras. Aún así, bueno, tiene capacidad más que suficiente para cualquier aplicación agrícola que pueda demandar al tractor. Desde los 113 litros por minuto hasta los 170 litros por minuto hay diferentes opciones entre las que se puede elegir en función de las labores que vaya a hacer en su propia explotación. Como pueden ver, bueno, pues hay un montón de distribuidores con los que se puede equipar el tractor, hasta 5 distribuidores en la parte trasera, hasta 4 distribuidores en la parte frontal, con el fin de que toda demanda hidráulica se vea completamente satisfecha sin ningún tipo de problema. Como ven, todos los distribuidores están identificados con un color. Ese color está íntimamente ligado con el color de la leva del reposabrazos o de las palancas que hay en la consola derecha. Y a su vez, otra de las características que tienen los distribuidores es que se puede ajustar el caudal, ya sean distribuidores mecánicos o distribuidores electrónicos, es posible ajustar el caudal. En el caso de distribuidores mecánicos se debería hacer de la parte trasera, y en el caso de los distribuidores electrónicos, que es el caso que nos ocupa en este tractor, se puede modificar el caudal desde la cabina, ¿de acuerdo? Aparte, se puede temporizar el tiempo, el número de segundos, el número de minutos que esa función hidráulica tiene que estar activa y tiene que estar enviando caudal. Como podéis ver, bueno, pues se pueden implementar también otra serie de opciones hidráulicas, como por ejemplo un retorno libre del aceite al cárter para algún tipo de máquinas que lo necesite, o incluso también se puede equipar el tractor con una serie de sistemas de caudal a demanda, o normalmente conocido como Power Bellón, que lo que nos hace es mandar el caudal justo que el apero necesita para su funcionamiento. Es decir, el apero demanda una determinada cantidad de aceite para su funcionamiento habitual, y el tractor manda justo esa cantidad de aceite para poder hacer que el apero funcione, ¿de acuerdo? Eso es posible gracias a la implementación de una serie de boquillas que, en función del tipo de máquina y de la función específica que hace el agricultor, puede adaptarse sin ningún tipo de problema, ya que todos los tractores de la serie T7 están equipados con predisposición para este Power Bellón. ¿Por qué es posible tener este Power Bellón? Pues es posible porque el tractor equipa en todos los casos una bomba de centro cerrado con línea sensora que nos permite tener la posibilidad de mandar siempre el caudal necesario, no más de la cuenta, para evitar que haya pérdida de potencia que van a redundar a su vez en un mayor consumo de combustible. Otro de los elementos de vital importancia a la hora de adquirir un tractor es el elevador trasero, porque al fin y al cabo va a ser el elemento que nos va a soportar y va a tirar del apero con el cual vamos a realizar la labor concreta, ¿de acuerdo? ¿Qué cabe destacar de este elevador trasero? Bueno, pues en primer lugar los cilindros de elevación que equipa cada uno de los tractores. Hay distintas opciones dependiendo fundamentalmente de la potencia del tractor, y se equipan de serie un poco en función de las labores tradicionales o típicas que hay en nuestro mercado. Aún así, pues hay labores específicas que se hace necesaria la introducción de cilindros de mayor diámetro para que la capacidad de elevación sea la suficiente para los aperos que hoy en día cada vez más se demandan, como sembradoras o sembradoras combinadas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Hasta 10.000, 11.000 kilos de capacidad de elevación pueden llegar a conseguir,
Y bueno, sus características fundamentales son la posibilidad de ajuste mediante tornillos sin fin en cada uno de los dos tirantes derechos. No son posiciones fijas, sino que son posiciones ajustables de manera infinita, llamámosla así. Por supuesto, tenemos enganches rápidos. Y en lo que se refiere al tercer punto, pues la opción de serie es el tercer punto mecánico, pero se puede equipar el tractor sin lugar a duda con un tercer punto hidráulico que nos va a permitir ajustar finamente la posición del apero. A su vez, ese tercer punto hidráulico lo vamos a tener conectado a un distribuidor, y ese distribuidor lo vamos a manejar tanto desde una leva en el reposabrazos o de una palanca del reposabrazos, y en el caso de que el tractor equipe distribuidores electrónicos, vamos a poder manejar ese tercer punto hidráulico y por añadidura ese tercer distribuidor con un control en el guardabarros, tanto en el guardabarros izquierdo como en el guardabarros derecho. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, pues para ajustar desde abajo el tercer punto hidráulico, por ejemplo, o en el caso de que tengamos una función hidráulica que tengamos que accionar desde abajo, pues esa característica se ve colmada. Por ejemplo, como al llenar la tolva de una sembradora de grano cuando estamos haciendo las labores de siembra, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a elevador. En cuanto a lo que se refiere a tipos de enganche, el tractor normalmente viene equipado con una barra de tiro, normalmente más que suficiente para labores genéricas, pero bueno, España es muy diversa, hay un montón de aplicaciones, y bueno, para adaptarnos a esa gran infinidad de aplicaciones, como viene siendo en New Holland, pues hay un montón de opciones para adecuarse a cada una de las necesidades específicas de cada cliente. Pues hay ganchos de corredera, hay otro tipo de barras de tiro, hay combinación de ambas, y también por supuesto hay enganches de última generación o que están entrando cada vez más en el mercado, como es el gancho de bola, ¿de acuerdo? Un gancho tipo bola, como puede ser la bola que hay en un coche para remolcar una pequeña caravana o un pequeño remolque, pues en este caso se adapta también al tractor agrícola para labores específicas, como puede ser el enganche de una empacadora, y evitamos, por ejemplo, el traqueteo normal que tiene el tractor en este tipo de labores. Otra de las características importantes de la parte trasera del tractor es la toma de fuerza, el elemento que vamos a utilizar para accionar gran cantidad de aperos que los tractores de la serie T7 van a llevar en su parte trasera. ¿Qué decir de la toma de fuerza? Bueno, pues como ya hemos comentado anteriormente en la parte de cabina, se trata de una toma de fuerza que puede implementar todos los regímenes posibles que a día de hoy hay presentes en el mercado, ya sea el régimen de 540, ya sea el régimen de 1000 vueltas, tanto como sus equivalentes en versión económica. Es decir, vamos a poder implementar o accionar los aperos a 540 vueltas o 1000 vueltas a bajo régimen de motor, con el consiguiente ahorro de combustible que va aparejado. Es decir, 4 regímenes de toma de fuerza posibles que, en función del tractor, del modelo del tractor y de la dotación que tengamos, podremos implementar unos u otros, ¿de acuerdo? En lo que se refiere a la toma de fuerza que estamos viendo ahora mismo, pues podemos ver que es un rabo de 6 estrías, aunque se pueden montar también rabos de 21 y de 20 estrías, ¿de acuerdo? Si queremos sustituir uno por otro, se hace de manera muy sencilla, quitando un circlip, que es el que permite la sujeción del rabo de toma de fuerza. Tirando de él, pues ya podemos proceder a cambiarlo, y esto es una ventaja en relación a otros diseños más tradicionales que montan otros tractores de la competencia presentes en el mercado, cuya sustitución es a través de tornillos, o incluso la sustitución o variación del régimen de la propia toma de fuerza ha de realizarse cambiando la posición del propio eje cardánico, lo cual puede dar lugar a holguras, a pérdida de aceite o algunos problemas mecánicos con el paso del tiempo y con la función diaria de estos tractores que trabajan mucho a la toma de fuerza. También es importante recalcar que, al igual que se puede accionar el elevador trasero y también el control externo de un tercer distribuidor, se puede también accionar desde los guardabarros traseros de la cabina la toma de fuerza. Para algún trabajo en concreto, pues se puede accionar cómodamente desde los guardabarros traseros, sin necesidad de tener que introducirte en lugares peligrosos que puedan afectar a la seguridad del operador.
Y luego ya para finalizar un poco con la parte trasera, también decir dos palabras del eje trasero. El eje trasero, eje desarrollado para cada potencia del tractor, ¿de acuerdo? Es un eje reforzado para soportar las cargas propias del intervalo de potencia que van a hacer las labores típicas en este intervalo de potencia, pudiendo ser de dos tipos. Puede ser un eje tipo cremallera, que es un eje tipo estándar, ¿de acuerdo? Y otro eje de tipo ajustable, o también denominado baraxel, ¿de acuerdo? El cual nos va a permitir, independientemente de que la llanta sea fija o ajustable, nos va a permitir variar el ancho de vía en función de las necesidades de cada operador, ¿de acuerdo? En cuanto al eje delantero, y siguiendo la filosofía de New Holland en lo que respecta a adecuación de las necesidades del cliente a una característica específica, podemos encontrarnos en los tractores de la serie T7 tres tipos de ejes. En primer lugar, un eje estándar, un eje tradicional. En segundo lugar, un eje super steer, un eje exclusivo de New Holland que nos permite tener un mayor ángulo de giro, hasta 65 grados, lo cual nos permite tener un radio de giro inferior y una mayor maniobrabilidad. Pero no solo eso, sino que el eje super steer con respecto a un eje rígido tiene una mayor distancia entre ejes, lo que nos permite tener una mayor capacidad de tracción en campo y una mayor estabilidad en transporte en labores a alta velocidad. Además de todo esto, podemos elegir un tractor con eje delantero suspendido, el cual es el idóneo sobre todo para labores de transporte. Pero no solo eso, sino también para labores de tiro, ya que por una parte también tiene mayor distancia entre ejes que un eje rígido tradicional, y aparte las ruedas siempre van a estar en contacto con el suelo para tener una mayor capacidad de tracción. Asimismo, los tractores pueden equiparse con freno en el eje delantero, sobre todo para operaciones en las cuales va a haber labores de transporte a alta velocidad, y así incrementamos la velocidad. Una característica común para todos los ejes de los tractores de la serie T7 es que son todos ejes reforzados categoría 4 y todos se equipan con el sistema Terralock. ¿En qué consiste este sistema? Pues este sistema consiste única y exclusivamente en la gestión de la conexión de la doble tracción y del bloqueo diferencial, en función básicamente del ángulo de giro del eje y también en función de la posición del elevador trasero, así como la velocidad de avance del tractor. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos evitar tener problemas y esfuerzos innecesarios en el eje delantero, así como también dañar el suelo por giros demasiado cerrados con la transmisión con la doble tracción conectada. Otra de las características importantes y que muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de configurar un tractor es el neumático, ese elemento que transmite la potencia generada por el motor al suelo, ¿de acuerdo? Con respecto a los neumáticos, podemos decir que siempre trabajamos con marcas de primer nivel y que tenemos un montón de medidas disponibles en función de las necesidades específicas de cada cliente. Desde un neumático 520 hasta un neumático 710 con distintos tipos de llanta. Normalmente las medidas más usuales son la llanta 38 y la llanta 42. Incluso se pueden elegir determinados tipos de neumáticos que por sus características van a venir bien para labores en las que la compactación es un parámetro fundamental. Es decir, aquellos neumáticos de alta flotación que por sus características nos van a permitir trabajar a baja presión y nos va a permitir tener mayor capacidad de tracción a la vez que compactamos menos. Otra característica íntimamente ligada con el neumático es la llanta, que en el caso de los tractores de la serie T7 pueden elegirse de dos tipos: una llanta de tipo ajustable, como es el caso que nos ocupa en este momento, siempre con un anillo soldado en toda la circunferencia, lo cual nos permite no repartir toda la carga, no fijarla en determinados puntos, con lo cual la durabilidad es mayor, y aparte esta llanta ajustable nos va a permitir tener distintos anchos de vía según las necesidades de cada cliente. Y por otro lado también está la llanta de tipo fijo, que no es tan polivalente en lo que a anchuras de vía se refiere, pero es la más típica para tractores que van a hacer labores típicas de tiro, en las cuales la anchura pues no es un factor determinante. Aún así, si la llanta es fija,
tenemos la posibilidad de variar ese ancho de vía introduciendo el eje trasero ajustable, que nos permite un rango de ajustes infinito del ancho de vía entre determinados valores en los límites. Cada día más en el ámbito agrícola hay una tendencia cada vez mayor a realizar el mayor número de labores posibles en una sola pasada, y para ello es necesario introducir una mayor cantidad de características técnicas que nos permitan realizar varias labores a la vez. Y un elemento que nos ayuda a esto es el elevador delantero. Un elevador delantero nos va a permitir, pues en un primer paso quizás, modificar las necesidades de contrapesado delantero en función de las labores que vamos a realizar en cada momento. Por ejemplo, para labores de transporte, el elevador delantero nos permite una eliminación rápida del contrapeso delantero y nos permite también volver a montar ese mismo contrapeso para realizar labores de tiro sin ningún tipo de problema. Asimismo, si queremos realizar distintas labores a la vez, nos permite introducir un apero delantero y realizar varias labores a la vez. Por ejemplo, pasar un rulo delantero mientras en la parte trasera hay una sembradora realizando su labor secundaria, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos aumentar las prestaciones de un elevador delantero? Pues introduciéndole una toma de fuerza delantera, como es en este caso, o incluso salidas hidráulicas que den servicio a una determinada función hidráulica que pueda tener el apero delantero. Para mayor comodidad, pues tenemos un accionamiento del elevador delantero para poder enganchar sin ningún tipo de esfuerzo y sin ningún tipo de problema cualquier tipo de apero que haya en la parte frontal. Bueno, si tenemos que enumerar quizá las tres características clave que definen a un T7, serían tres. Sería por un lado el motor, por otro lado sería la transmisión y todavía nos queda hablar de una tercera característica que no puede pasar de alto en una agricultura como la del día de hoy, que es todo lo referente a las tecnologías de agricultura de precisión. ¿En qué consisten? Bueno, pues consisten en todos esos sistemas que nos ayudan a ser más eficientes en nuestras labores diarias, tomando como base toda la tecnología GPS ya desarrollada para otras aplicaciones con anterioridad. Quizá lo más conocido a día de hoy de estas tecnologías son los sistemas de guiado, lo que más visión tienen en la agricultura de hoy en día, pero mucho más allá de los sistemas de guiado hay otras aplicaciones que empiezan justo cuando realizamos la recolección del cultivo que sea en ese momento. Por ejemplo, una cosechadora cuando se cultiva se cosecha el cereal. Hablando de las soluciones existentes a día de hoy para completar los tractores de la serie T7 con sistemas de guiado, pues podríamos hablar de tres tipos. Sistemas de guiado manual, que simplemente es una pantalla en la cual te va diciendo la trayectoria que tienes que seguir, pero es el propio operador el que tiene que manejar el tractor. Si damos un paso más hacia arriba, podemos implementar un sistema de guiado asistido, en el que ya es un pequeño motor eléctrico el que mueve la columna de dirección, y ya en la solución premium, podríamos llamarla, sería la solución de guiado integrado, la cual todo el sistema está, como bien dice la palabra, integrada en el tractor, y únicamente el operador tiene que conectar y desconectar el sistema y ya es el tractor por sí mismo el que sigue una trayectoria determinada. Según vamos subiendo de tipo de sistema, pues cuanto más precisa va a poder ser la labor que vamos a llevar a cabo, hasta poder llegar a precisiones de un par de centímetros de error máximo. ¿De acuerdo? ¿Cómo pueden equiparse estos tractores? Pues de fábrica se pueden equipar con lo que se denomina una predisposición para autoguiado, es decir, tenemos todos los componentes principales para llegar y conectar el sistema el día de mañana, es decir, vamos equipando al tractor, vamos preparándole para el futuro, o bien ya pedir desde fábrica el sistema completo que nos va a permitir tener ese guiado integrado, es decir, esa solución premium desde fábrica. ¿Qué nos permite toda la integración de sistemas? Pues podemos utilizar el monitor que tenemos en la cabina del tractor, podemos utilizarle aparte para todas las funciones propias del tractor y para que nos mantenga informados en todo momento, podemos utilizarle para integrar este sistema, sin necesidad de introducir una pantalla adicional única y exclusivamente para visualizar el sistema de guiado. Hoy en día la seguridad es una característica de suma importancia
a la hora de desarrollar máquinas para los trabajos diarios, y no iba a ser menos un tractor. Para este caso, pues New Holland no es menos en este asunto, y va desarrollando sistemas que van incrementando la seguridad de las labores cotidianas de los agricultores. Y un ejemplo es el sistema ABS, un sistema que ha venido siendo desarrollado en aplicaciones de carretera, en automóviles utilitarios normalmente, y que ahora también se ha trasladado al ámbito agrícola y tiene su expresión en los tractores de la serie T7. En concreto, el sistema ABS es una opción de los tractores de gran distancia entre ejes, los cuales son los más indicados para realizar labores de transporte a alta velocidad. ¿Cuáles son las características de este sistema? Pues son las mismas que las características del sistema ABS en automóviles. Este sistema evita que la rueda quede bloqueada en una frenada brusca, con lo cual la eficiencia de frenado es bastante mayor que con un sistema de frenado tradicional, sin sistema ABS. Aparte, en condiciones adversas, que pueden ser con suelo deslizante o con alguna carretera helada, etcétera, etcétera, pues el tractor va a responder de manera mucho más eficiente y de forma mucho más segura que con un sistema de frenado tradicional. Bueno, y para finalizar, y no por ello, y que sea la última característica, no es la menos importante, a mi espalda podéis ver un par de tractores de la serie T7 con un color un poco diferente al que viene siendo habitual en los tractores estándar. Se trata de dos tractores con la versión Blue Power, en la cual pues podéis ver que tiene un azul un poquito especial, un azul Maserati, el cual se acompaña de unas parrillas cromadas y también la protección del tubo de escape también cromada, y todo ello fruto de la consecución del galardón de Tractor del Año dentro de la misma serie durante 2 ediciones, algo que nunca se había visto hasta ahora y que se ve reflejado en esta serie especial. Para aquellos clientes que quieran sentirse un poco diferentes a su vecino, pueden adquirir esta versión en los tractores de la serie T7. Y además la pueden equipar a una mayores, pues con características tales como luces LED de última generación, con asiento de cuero y asiento del acompañante de cuero, y así muchas más características hasta poder equipar el tractor a su gusto y acorde a sus necesidades específicas. Bueno amigos, hasta aquí la explicación de la serie T7. Si quieren conocer más sobre los tractores, estamos abiertos, como hemos comentado al inicio, a que a través del concesionario puedan concertar una cita aquí en el Campus New Holland y podrán conocer más a fondo las características y beneficios que le pueden reportar a su explotación los tractores de esta serie. Y sin más, pues bueno, les emplazo a próximos vídeos en los cuales pues seguiremos desgranando las características de otra serie de tractores, y en concreto pues del hermano mayor de la serie T7, que será la serie T8, y de la cual tendremos tiempo de hablar. Hasta la próxima. Estamos en el aire. Ya hay que empezar ya. Sí, obvio. Ahora nos encontramos situados quizá en el punto clave a la hora de modelo T7 210 Autocommand, en concreto el tractor más potente del tractor con distancia. Venga, que te enfrías. Bueno, como comentábamos, estamos delante de un motor. Dios, nada. Qué cosas. Vamos a ver si. Respira rápido. O la facilidad de mantenimiento que tenemos. No te rías, cachondo. También unido a lo que es el elevador trasero. Esto ya no vale. Normalmente aperos que demandan poca potencia demandan el rabo de toma de fuerza de 500 jueves. Qué cosas. Y ya no se me hace.